Saludos fraternos. Quiero comenzar por coincidir en lo esencial con la preocupación transmitida por el profesor José Gregorio Linares en torno a la necesidad urgente, creo yo, de rescatar, de recuperar y de revalorizar el pensamiento fundante de la venezolanidad. También he visto con preocupación la fascinación con que las élites de nuestra sociedad, incluidos altos dirigentes del proceso revolucionario, han mantenido una preferencia por el pensamiento foráneo. Incluso prácticamente la palabra pensadores, entre comillas, pensadores y en masculino, en Venezuela se convirtió en sinónimo de extranjeros, porque apellidos como Gollinger, Dietrich Stefan y otros de esas procedencias abarcaron en un momento dado las preferencias de la dirigencia, y cuando se dice esa palabra pensadores para eventos de discusión, de debate, de temas importantísimos, siempre se invocan, siempre lamentablemente se invocan a personas de fuera del país. Y muy rara vez, salvo con algunas consignas ya, porque las han convertido en lugares comunes más o menos traqueados, se cita alguna frase de Simón Rodríguez, algún pensamiento del Libertador. Esto es preocupante y me recordaba, yo le comentaba esto un poco en chanza al profesor Linares en la respuesta por escrito que nos pidió. Me recordaba aquello del brindis del bohemio, cuando uno de los participantes de este poema que solíamos teatralizar en los colegios, en los liceos, le dice al otro, bueno, Arturo, alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Parece ser que esto permanece, este extranjerismo delicioso, permanece en la idea general, nebulosa, de lo que se considera intelectual, pensadores, ese tipo de conceptos. Creo que en el fondo de esto está fuertemente arraigado el pensar colonizado. El pensar colonizado, y más que el pensar, el sentipensar colonizado, porque se sigue rumiando aquella malas praxis de, por ejemplo, la escuela positivista del eurocentrismo, de seguir creyendo que las ideas, que la filosofía, que las ciencias, que las artes, que los paradigmas son de hechura extranjera. Palabra un poco desagradable, pero que sintetiza el mensaje que quiero transmitir. Por eso, en un doctorado que se plantea como del estudio del pensamiento bolivariano, la primera y principal fuente de nuestro estudio tiene que ser la doctrina bolivariana, el pensamiento del libertador Simón Bolívar, disperso en una inmensidad de documentos, escrito en unas circunstancias terribles de guerra durante 2 décadas. Es decir, que en el espacio-tiempo el pensamiento de libertadores abarca unas dimensiones que dirían los matemáticos tienden al infinito. Y este pensamiento del libertador, que lo mismo hacía predicciones en Kingston
o deliraba en el Chimborazo, planificaba una acción militar temeraria en el brazo del Casacoima, o escribía el discurso de Angostura navegando el río Orinoco, o redactaba decretos, dictaba decretos a favor de los pueblos originarios y del ecosistema en Cusco, en Chuquisaca. Entonces, estamos hablando de un pensamiento que sí, ciertamente está disperso en un montón de documentos. Por suerte, hoy en día, algunos de ellos, muchos disponibles en el Archivo del Libertador, en las Memorias de Oliari, y otras en el Archivo de la Nación, en colecciones de obras de los buscadores de los documentos bolivarianos, pasando por Lecuna, por todos que hicieron ese esfuerzo titánico. Hoy pues tenemos la posibilidad de acceder a esos documentos y yo creo que allí tenemos que ir. Y como invita a Linares, ir a Bello, ir a Rocio, ir a Simón Rodríguez, pero también rescatando la contemporaneidad a los autores que fueron capaces de colocarnos en la ruta revolucionaria de la historia: Miguel Acosta Sáenz, Federico Brito Figueroa, el maestro Libertán Prieto Figueroa. O sea, tenemos la posibilidad de apelar, y también en la parte grande, en nuestra América, ¿no?, apelar a las ideas que de Bolívar recogió y proyectó a su manera y en su tiempo José Martí o el propio Augusto César Sandino, ¿no?, que no me canso de repetir lo fabuloso que parece esto de que Sandino se llame hijo de Bolívar a sí mismo, y que su documento político más importante, resistiendo en la Segovia, en ese pequeño país de Nicaragua, al ya no naciente, ya en su época de las cañoneras, el imperialismo estadounidense, y el documento más importante de Sandino se llama Plan de Realización del Sueño Supremo de Simón Bolívar. Esto es digno de considerar. Por eso, en el deseo de aportar a lo que sería el diseño de una investigación de tesis, en mi caso, en esta fase que llamarían mis amigos artistas plásticos de ensoñación, de estar pensando, soñando despierto, imaginando esa tesis doctoral, en esta fase yo pienso estudiar a Bolívar, después de Bolívar y desde Bolívar. ¿Qué significa esto? Alguna profesora apreciada me recomendó pensar en otro título y por supuesto todas las recomendaciones que se nos hagan las tomaremos en cuenta. Pero cuando digo Bolívar después de Bolívar es estudiar el proceso histórico y el porqué aquellas ideas formuladas en esas 2 décadas de guerra de independencia, precisamente por el genio militar que estaba conduciendo un ejército libertador, ¿no?, que comenzó con un puñado de soldados descamisados y con afrodescendientes e indígenas de la cuenca del Magdalena desde Cartagena, y que entraron por los Andes a hacer la campaña admirable hasta el que venció en Ayacucho, hasta el que llegó al Potosí. Entonces, estudiar a Bolívar después de Bolívar es seguirle la pista a ese proceso por el cual, y a esas esencias del pensamiento bolivariano que hicieron posible que estas ideas, que esta doctrina esté vigente en las luchas del siglo XXI. Por eso he pensado en trabajar el bolivarianismo en el siglo XXI, vigencia en la lucha antiimperialista y descolonizadora en Abya Yala. El bolivarianismo en el siglo XXI, antiimperialismo y descolonización en Abya Yala.
teniendo como objetivo general analizar la vigencia de los contenidos esenciales del bolivarianismo en las luchas antiimperialistas y descolonizadoras en el presente siglo en Abya Yala. La insistencia de usar Abya Yala, tendré que explicarlo en la investigación, pero forma parte de esta militancia de actuar ya en confrontar el predominio colonizador ese que hace también aquello que inició la conversación y que provocó la comunicación en el artículo que nos envió el profesor Linares de por qué el colonialismo sigue presente, incluso a través de algo que yo califiqué en un artículo del año 2005, que luego publicó la revista Plena Voz, el glosario de la autoflagelación colonialista, que son todas esas categorías a través de las cuales el colonialismo nos los clavamos, ¿sí? Como un puñal, autoflagelándonos cotidianamente, porque son términos que reproducen el dominio espiritual, ideológico, cultural, almático, como lo queramos llamar, del colonialismo en nuestras vidas. ¿Cuáles son? Bueno, descubrimiento, que si bien en el 92 hubo aquel debate y vinieron eufemismos como el encuentro de dos mundos, etcétera, pero que se sigue diciendo que fulano de tal descubrió el lago de Maracaibo y el otro descubrió el Orinoco, y así el otro descubrió el Cerro X y le pusieron sus nombres. Las fundaciones, la cosa más falsa y absurda que se estableció y que todavía hoy en día, en plena revolución bolivariana del siglo XXI, ya en la tercera década, todavía gobernantes que se autocalifican bolivarianos celebran unas supuestas fundaciones de nuestras ciudades que son nada más y nada menos el encubrimiento del genocidio de los pueblos originarios que habitaban esos lugares. Y no se podía ni descubrir ni fundar aquello que ya estaba descubierto y fundado por pueblos autóctonos, indígenas, aborígenes, nativos, originarios, como nos parezca decir. Eso también está en debate. Entonces, el colonialismo, esos términos, poblamiento, imagínense, dicen los cronistas de Indias, ¿no? Poblamiento, cuando los cálculos revisados por Gustavo Gutiérrez en su libro Tras las huellas de los pobres de Jesucristo, nada más y nada menos que contrasta los cálculos de todas las escuelas antropológicas y se establece un promedio de 70 millones de víctimas del proceso de invasión europea contra nuestro continente, que hoy, gracias a los hermanos Gunas de Panamá, llamamos esa palabra tan bella que yo tanto agradezco todos los días que nos hayan regalado los hermanos Gunas de Panamá a Abya Yala. No por un capricho anti-American Pussy, no, sino porque necesitamos reencontrar las nombradías originales de las que venimos realmente en lo más profundo de nuestras raíces. Y por eso la palabra Abya Yala es muy, muy importante, porque ella viene a darnos la posibilidad de decirle a todo este territorio, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, porque Abya Yala es todo el continente, pero sobre todo desde el punto de vista de esa causa que el libertador Bolívar abrazó y definió de manera tan clara, tan sabia, tan insistente, los pueblos que después Martí llamó de nuestra América. Entonces, para ir cerrando, yo creo que al libertador no le perdonan, y esto tenemos que rescatarlo en este asunto de reivindicar y revalorizar el pensamiento nacional, y sobre todo en oposición a esas formas sutiles de seguirse reproduciendo el colonialismo en el alma de los pueblos, en el alma nacional, porque es un enemigo mortal, porque es el que da pie a la cultura de la sumisión, y sobre ella trabajó el imperialismo para establecer la dependencia, para establecer los injerencismos, las violaciones masivas de derechos humanos, las intervenciones, ¿no? Entonces, Bolívar nos dejó un par de sentencias
que yo creo que nos curan, además de cuando dijo en Angostura que no debíamos copiar los códigos de Washington o de otros lados, además de que él era de la escuela de Simón Rodríguez, aquella de que teníamos que ser originales, y él mismo así lo dijo en muchas ocasiones, nos dejó dos sentencias que yo digo que ellas nos curan de cualquier debilidad, cualquier rendición, cualquier fascinación con los imperialismos. Aquella idea que en la Gaceta del 31 de diciembre de 1813 ya expuso el criterio del equilibrio del universo, y que luego, 12 años después, en una carta importantísima, Bolívar reitera que las naciones de Europa lo hacen todo por la ambición para sostener reyes, y que nosotros lo hacemos por la libertad para sostener pueblos y repúblicas, y que esto nos hacía moralmente más elevados que aquellos aliados, decía él, refiriéndose en su momento a la Santa Alianza, cuando sonaban aquellos ecos belicistas desde una Europa que, sobre la base de rescatar su absolutismo, pretendía reconquistarnos. Por lo menos fueron sus intenciones. Y esta idea fundamental, que es la base del equilibrio del universo y cuyo núcleo fuerte es la unidad nuestroamericana, la unidad de Abya-Yala, que es una de las ideas más vigentes del Libertador, se redondea con la predicción antiimperialista del 5 de agosto de 1829 en Guayaquil, sobre el rol que iban a jugar los Estados Unidos en el devenir de nuestros pueblos. Entonces concluyo con esto diciendo que el estudio que nosotros tenemos que realizar como requisitos para optar al doctorado en pensamiento bolivariano tiene que ser un estudio creativo, original, que sea capaz de deslastrarse de las imposiciones academicistas, eurocentristas, y que, tal como lo plantea el camarada Linares, indague en las raíces fundantes de la venezolanidad rebelde, insurgente, bolivariana.